salvo las dos clases finales, lo demás es teoría. ¿Esto es la misma velocidad? Sí, que alguna vez vi esto, yo entiendo que sí. Ellos, o sea, es un tema que hay que recordar, reacciones, porque ya dijimos que los tipos de mejor te preguntan, escribí de la glucólisis las reacciones donde se gasta ATP, escribí las reacciones redox de la glucólisis, escribí la reacción redox de la glucólisis donde incorporás fosfato inorgánico, escribí la fosforilación de eventos substrato, etc. Entonces hay que memorizarlo. ¿Es eso lo importante? No, pero bueno, hay que decirlo igual. Vamos a ir muy rápido. Y voy a recurrir, ¿tiene calor? Ponemos un poco de fresco esto, un poquito. ¿Querés correrte de lugar para que no se afecte? Y ya afectó, ya hasta el último momento. Está. Bueno, aparte digestiva y absorción de los glúcidos, es lo que ya sabemos. ¿Qué comemos de hidratos de carbono? Principalmente polisacáridos. El almidón compuesto por alfa de glucosa con el NS4 y puntos alfa-6 de ramificación. Comemos celulosa con los vegetales que tienen beta de glucosa con el beta-4, no la podemos romper, no digerimos la celulosa. Consumimos disacáridos como ser lactosa o sacarosa, monosacáridos. Comenzamos la digestión en la boca por la enzima alfa-amilasa salival que rompe enlaces de tipo alfa-1,4 dejando fragmentos más pequeños llamados dextrinas. Las dextrinas por el esófago pasan al estómago, no hay digestión a nivel gástrico porque el clorhídrico te desnaturaliza la amilasa salival y todo continúa al duodeno, intestino. El duodeno hay una enzima pancreática que es la alfa-amilasa pancreática, también rompe enlaces alfa-1,4 y a nivel intestinal podemos contar con moléculas de glucosa libre o bien disacáridos compuestos por glucosa, que ahí están escritos la maltosa si la conexión es de tipo alfa-1,4 o la isomaltosa si la conexión es de tipo alfa-1,6. Finalmente todo se descompone en microvellosidades. Voy a ir rápido, que entiendo que alguna vez escucharon y que no me parece que haya que saturar. Disacaridasas, microvellosidades, maltosa es tomada por maltasa que da 2 glucosas, isomaltosa es tomada por isomaltasa que rompe el enlace alfa-6 liberando ambas glucosas, lactosa por lactasa que la hidroliza en glucósica lactosa, sacarosa está compuesta por sacarasa para dar glucosa y fructosa. Modelo absortivo, súper fácil, célula entérica que está al pie de la página, de un lado está la luz, del otro la sangre portal, el lado apical o luminal existe una molécula que corresponde a un cotransporte con sodio, está claro, cuya simbología ahí está escrita abajo, se llama SGLT1, gradiente que fabrica la bomba de sodio y potasio en los dos vasos laterales. O sea, es un cotransporte con sodio que está acoplado al funcionamiento de la bomba, con lo cual si vos inhibís la bomba, se interrumpe el cotransporte con sodio. Una vez que la glucosa entró al citosol de la célula entérica, por transporte facilitado por los transportadores GLUT, pasa a la sangre portal para que en primera instancia vaya al hígado. Vamos a ver dos variedades de GLUT, que hay más, pero son los GLUT 2 y los GLUT 4. Está apuntado ahí abajo, y si no lo anotamos, donde dice que GLUT 4 se expresan en músculo y tejido adiposo y son insulina dependientes. ¿Está claro? Solo la insulina los expresa. En realidad, no tan. Bueno, la insulina seguro los expresa. ¿Está claro? Por eso decimos que músculo, tejido y adiposo se llaman tejidos insulina dependientes, ¿no? Donde la captación está regulada por insulina. Eso quiere decir eso, digamos. Los demás tejidos que no sean ni músculo, tejido y adiposo tienen GLUT2. Estos son constitucionales, que significa siempre están expresados y la insulina no tiene ningún tipo de injerencia en GLUT2. Siempre están. Ya sé que comas o no. Ahí está descrito el mecanismo de difusión simple también. Comentario. En la diabetes, que es donde hay hiperglucemia, se produce poliuria porque el riñón, si bien tiene también transporte con sodio, satura su mecanismo y la glucosa que no se reabsorbe pasa de largo generando el arrastre de agua y por lo tanto la poliuria con glucosuria. En el intestino no pasa eso. Te podés comer 1 kilo de un paquete de azúcar y va a entrar todo tu cuerpo porque el aporte difusivo es significativo y no tiene saturación la difusión. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, cosa que no existe la difusión simple a nivel renal, pero sí a nivel intestinal. Está claro, ¿no? O sea, entra todo, lo que te comes entra todo. Nunca va a ir a materia fecal.
Damos vuelta. Recuerdo, Tengo un porcentaje acá, el 90%. y casi todo entra por difusión simple. Una banda, un montón, más lentamente, guarda. Entra mucho, pero no a la misma velocidad que con un transportador. Entra significativamente, pero Tiene que ver con el largo del tubo digestivo, ¿no? no, tiene que ver con que la glucosa es polar y la bicapiel lipídica no lo es, de manera que le cuesta entrar. ¿No? Solo con eso. Pero en el intestino y en cualquier célula también entra difusivamente, puede entrar. Sí. Recuerdo de lo que vimos en transducción de señales. Efecto de insulina, glucagón y adrenalina. Insulina es hipoglucemiante, dije recién, ¿por qué? Porque expresa GLUT4 en músculo digestivo adiposo que captan glucosa y bajan la glucemia. Contraparte de insulina, y glucagona y adrenalina, hiperglucemiantes, estimulan al hígado la producción de glucosa, digamos, la liberación de glucosa para generar el efecto de hiperglucemia cuando estamos en ayuno. ¿Está claro? Recuerdo del efecto de estas hormonas que lo vimos ya, digamos, o sea, membrana, en la célula blanca, receptores para glucagón, adrenalina e insulina. Ponemos arriba algo. Receptores beta-adrenérgicos, músculo esquelético e hígado, bueno, tejido adiposo también. Alfa-adrenérgicos, hígado y músculo liso. Músculo esquelético, con el cual hacemos nuestros movimientos, carece de respuesta alfa-adrenérgica, solamente tiene respuesta beta-adrenérgica. Musculatura lisa tiene respuesta más bien alfa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Que tiene que ver con las vísceras y nuestros vasos sanguíneos. ¿Está claro, no? Corazón tiene todo, pero no vamos a hablar ahí. Guarda, porque si ellos preguntan, esto lo preguntaron, en esto, que si quieren se lo llevan hoy para sacar copia. Si te mandan qué es lo que ocurre en músculo, nunca hablemos de respuesta alfa porque no existe, esquelético, es solo beta, AMP cíclico, ¿no? Entonces vamos a recordarlo. Receptores beta-adrenérgicos y receptores para el glucagón que están al lado porque la transducción es la misma. Están acoplados con proteína GS que activa la denatroxiclasa para transformar ATP en AMP cíclico y activar la PKA. PKA fosforila con ATP, alguna enzima metabólica que pasa al estado fosforilado, que puede ser activo e inactivo, por supuesto. Efecto de insulina está del otro costado, según un receptor tirosina quinasa, ya contamos, lo cual la actividad tirosina quinasa activa la fosfodiesterasa que descompone el AMP cíclico bajando el AMP cíclico. Y la reducción del AMP cíclico da cabida a que funcionen ahora las proteínas fosfatasas tipo 1, PF1 o PP1, que desfosforilan la enzima que alguna vez fue fosforilada por el otro camino. ¿Está claro? O sea, el nivel de una proteína fosforilada que tenés adentro de la célula se regula por la actividad de la quinasa y de la fosfatasa, ¿no? ¿Cómo apagás las proteínas fosfatasas? Indirectamente por AMP cíclico. Podemos ver el dibujo. La PKA activada por AMP cíclico fosforila a la proteína inhibidor 1 o de fosfatasas, activándola, y esa proteína fosforilada y activada, digamos, inhibe las PF1. ¿Está claro? Con lo cual, cuando la glucagón o adrenalina se pegan a su receptor, la señal les llega a las proteínas fosfatasas tipo 1 para que no funcionen, ¿no? Entonces abajo se muestra, digamos, este sincronismo con las hormonas, digamos, o sea, cuando hay un aumento de glucagón o adrenalina, esto conduce a un aumento del AMP cíclico, se activa la PKA, pero por este mecanismo se inactiva la PF1, lo cual el resultante es la proteína fosforilada, y al revés para la insulina, baja el AMP cíclico, la PKA se inactiva, pero comienza a funcionar la proteína fosfatasa tipo 1, la resultante es la proteína fosforilada. Regla general, para saber cuándo una enzima está fosforilada o activa, la que sigue ya la sabrán: glucagón, adrenalina, hormonas catabólicas y conducen al estado fosforilado. Conclusión: aquella enzima fosforilada se activa solo y cuando siempre participe del evento catabólico. ¿Entendemos? Degradación, fosforilado. Insulina, hormona anabólica, y conduce a la condición de fosforilado. Conclusión: aquella enzima desfosforilada solo es activa si interviene en una biosíntesis. ¿Entendemos, chicos? ¿Sí? ¿Todos?
nos ayuda. Excepciones a esta regla general están al pie de la página. La insulina, que es una hormona biosintética, activa algunas rutas que son catabólicas. Es absolutamente, tiene sentido, no es que sea una excepción. La verdad que si vos querés sintetizar lípidos, esteroides, lo que sea, que es lo que hace la insulina, síntesis de proteínas, necesitas que te entre plata por algún lado, o sea, si no, ¿cómo la gastas en la parte anabólica? Entonces, la insulina activa el complejo de la peroxigenasa y activa la glucólisis también, como rutas que te proveen ATP para poder gastarla en la biosíntesis, ¿no es cierto? De manera que es una excepción, digamos, porque si bien está estimulado, son procesos catabólicos, la conducción de fosforiladas activa, que es lo que hace la insulina. ¿Se entiende? Y la glucogénesis es el único proceso biosintético regulado por hormonas catabólicas que son glucagón o adrenalina. Cuando estamos en ayunas es porque hay que hacer la glucosa, digamos, ¿verdad? Que cuando alguna enzima de fosforilada está activa. Lo de la cafeína lo preguntan siempre. Mira, arriba del dibujo te muestra que el efecto de la cafeína es inhibir a la fosfodiesterasa. Y lo que hace la cafeína, por tanto, es mantener elevado el AMP cíclico dentro de los tejidos simplemente porque inhibe la enzima que lo descompone. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Está escrito arriba en el dibujo, donde dice fosfodiesterasa, al lado dice menos cafeína. ¿Lo encontramos? Con lo cual, el efecto de la cafeína es equivalente, no es el mismo, pero es equivalente a lo que haría el glucagón o la adrenalina. Una profesora en el examen final siempre pregunta lo mismo, oralmente. Te pregunta, usted va a un bar y se pide un café con 2 medialunas. ¿Qué pasa en su cuerpo? Entonces vamos a disociar para dar la respuesta. Pensá. Bueno, fuimos todos a tomar algo en un bar. Algunos pedimos un café con 2 medialunas. Entonces, mirá, vamos a mezclar. Primero disociamos, no comemos las medialunas. Insulina, glucogénesis, engordamos, claramente. Baja el AMP cíclico, ¿no? ¿Está bien? Vamos a suponer que ahora no separás la medialuna, te tomás el café con un edulcorante que no libere insulina. ¿Está bien? Baja, el AMP cíclico sube. Inhibición de fosfodiesterasa, catabolismo. Pero entonces yo no vamos a ser tan ingenuos, digamos que yo amortiguo la medialuna con no se compensa perfectamente no, sería maravilloso que yo me clave, qué sé yo, una docena y después me tomo con el café lo arregle, no va a ocurrir eso, pero lo que tengo que decir es así, ¿no es cierto? Pero puedo afirmar que el efecto de la insulina se reduce, ¿no es cierto? Porque se contraponen. Solo eso quiere escuchar ella. ¿Puede ser? Solamente eso. ¿Eh? Solo eso. Nada más, no hay que decir, digamos, o sea, ¿qué pasa con la AMP cíclico dentro de la célula? ¿No es cierto? Una cosa así. ¿Viste que siempre hay una pregunta nueva? ¿Fue muy complicado? Bueno, vamos a hacer más. Vamos a romper el esquema de la cosa, digamos, A más B más C más D, una cosa así monótona. Vamos a hacer un poco de esto. Andá a la página siguiente para recordar que ya lo vimos, la cascada alfa-adrenérgica, ¿no es cierto? Que tiene que ver con calcio, digamos. Recordate que respuesta alfa-adrenérgica puede tener en hígado. En hígado está la alfa y la beta. El tejido adiposo, el tejido adiposo no es beta, en musculatura lisa. Como hormona estoy hablando, no como neurotransmisor, claramente, ¿no? Adrenalina se pega a receptores de tipo alfa, acoplado con proteínas GQ que activan la fosfolipasa C, que compone el fosfolípido PIP2 en 10 y EIP3, el cual
extrae calcio principalmente del REL, digamos, y activa a las PK que dependen de calcio, que ahí hay tres ahí citadas, la PKC, la PK calcio-calmodulina, la PK, la fosforilasa quinasa y el efecto final es también la condición fosforilada. Lo vimos esto, ¿eh? El lunes de la semana pasada. ¿Sí? Ya está preparado. Glucólisis. Vamos a contar eso como primera ruta. Degradación de la glucosa que ocurre en el citosol. Rápidamente voy a decir los pasos de la glucólisis, que algunos son irreversibles y otros son reversibles. Aburrido, pero acordate que te pueden preguntar, que escribas la reacción que hace esto, que lo otro, que etc. Hay que saberlo, lamentablemente, yo no le encuentro el más mínimo sentido. Reacción inicial irreversible consiste en la fosforilación de la glucosa con ATP para dar glucosa y fosfato, lo cual lo realiza la exoquinasa en todas las células. Y en hígado, aparte de haber exoquinasa, hay otra enzima que coopera, que es la glucoquinasa. Tiene las dos el hígado. Sentido, da vuelta a la página. ¿Para qué fosforilar la glucosa? El fosfato va a hacer que la glucosa difunde la membrana, hace difusión simple, pero con el fosfato no se te escapa. Pero claro, la glucosa y el fosfato que está altamente polar no se queda atrapada en la célula. Todos los tejidos hacen esto como manera de atrapar la comida adentro. Comparativo entre la exoquinasa y la glucoquinasa solo en hígado. Quédate atrás de nuevo. Exoquinasa inespecífica actúa sobre otras exosas. Va a decir que es una enzima constitucional, que significa que todo el tiempo se expresa. Glucoquinasa, enzima regulable, no se expresa siempre. Solo lo hace en la conducción de posingesta porque el estímulo para liberar glucoquinasa es la insulina. O sea, solamente después de una comida que liberamos insulina, en hígado se crea glucoquinasa. Comparativo enzimático de ambas enzimas, velocidad versus concentración de glucosa, dosis pérgola para la exo-glucoquinasa. Cuando calculamos los KMs, vemos que la KM de la glucoquinasa es superior a la de la exoquinasa, lo cual manifiesta que la glucoquinasa es de baja afinidad. ¿Está claro? El sentido de que el hígado tiene una enzima adicional de baja afinidad es que, como acabo de decir, que recibe todo el paquete de glucosa que te comiste, la cantidad de glucosa que le llega al hígado es muy superior de la que le llega a cualquier otro tejido de nuestro cuerpo. Requiere de una enzima de baja afinidad para que fosforile aquello que está en alta concentración después de una comida, por eso tiene que estar relacionado con la insulina. Los demás tejidos no tienen por qué tener glucoquinasa, porque reciben la glucosa que el hígado dispensa a los demás tejidos. Por lo cual, una vez preguntaron, ¿se entiende, no? Por lo cual, una vez preguntaron, digamos, te preguntaban, ¿qué ocurriría si en el cerebro, digamos, en vez de haber exoquinasa hubiera glucoquinasa? Y lo que había que responder era el tema de las afinidades. Es decir, para la glucemia normal, que está entre 70 y 110, digamos, contar con una enzima de baja afinidad no servía para nada, no podría metabolizar la glucosa del cerebro, no lo podría hacer. ¿Se entiende? Volvé. Vamos de nuevo rápido. Glucosa y fosfato se transforman en fructosa y fosfato por la fosfoglucoisomerasa. En la siguiente reacción irreversible, la de la fosfofructoquinasa 1 se fosforila con un segundo ATP para dar fructosa 1,7-fosfato. Que la aldolasa tipo A lo corta en dos triosas, que son la gliceraldehido trifosfato y la dihidroxietonafosfato, para que luego la dihidroxietonafosfato se transforme en gliceraldehido trifosfato con la enzima triosa fosfato isomerasa, que hasta aquí no ganamos nada, sino que hemos consumido 2 ATP. Como son 2 de gliceraldehido trifosfato, lo que viene después es multiplicado por 2. El gliceraldehido trifosfato experimenta una reacción redox en la cual el NAD se reduce y por ende el gliceraldehido trifosfato se oxida. Incorpora fosfato inorgánico. Te preguntaron en un final del año pasado, escriba la reacción de glucólisis donde se consume fosfato inorgánico, era esta que querían. Dando un producto llamado 1,3-DPG o 1,3-difosfolicilato por la enzima gliceraldehido trifosfato de deshidrogenasa, que como multiplicando por 2 se van a formar 2 NADH, que son justamente los 2 NADH que hemos citado que entran a la cadena respiratoria por el sistema de lanzaderas cuando tenemos oxígeno. Son estos dos. Que el año pasado lo que preguntaron era, escriba la primera reacción, fue retramposo, escriba la primera reacción de reoxidación de los NADH de la glucólisis. No, esa es la reacción de producción de NADH. Claro, la primera reacción de reoxidación de los NADH es la primera reacción de cada lanzadera. La lanzadera empieza siempre con una reacción en la cual el NAD le quitas electrones. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? La primera reacción de reoxidación del NADH citosólico corresponde siempre a la primera reacción de cada una de las dos lanzaderas que hemos visto el jueves. Está claro, ¿no? Y querían eso en el final de la primera de diciembre fue. Así fue, por ahí, me parece, creo que fue esa, creo.
Bueno, quedó, ya está. Ahí empezás para que los electrones pasen a la mitocondria, pero esa es la primera reacción, lo cual agarrar los electrones, ¿no? El 1,3-DPG es un compuesto de alta energía, produce fosforilación a nivel de sustrato. Te pueden preguntar, escriba la fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis. El fosfato 1 va a la ADP para crear ATP, creando 3 fosfolisirato, el cual se transforma por la enzima fosfolisirato quinasa, que se transforma en 2 fosfolisiratos por una mutasa, que pierde agua por la enzima enolasa para dar fósforo en el piruvato, otro compuesto de alta energía, otra segunda, fosforilación a nivel de sustrato, reacción irreversible catalizada por la enzima piruvato quinasa. Generamos otros 2 ATP más, antes generamos otros 2, con lo cual tenemos una ganancia de 2, menos 2 más 4 da 2, que es la ganancia que citamos en un momento. Bueno, dando el piruvato, o sea, pasa por un intermediario llamado enol piruvato que después da piruvato. Está bien. Más o menos, AFA, si lo tenemos que recordar, ya está, ya lo vimos muchas veces. Entonces no hay mucha ficha para poner acá. ¿No? Preguntas. Preguntas me interesan. Del enol piruvato al piruvato pasa espontáneamente. Claro, seguro. Sí. Caso clínico. Dice anemia hemolítica, quédate en la glucólisis, eternamente. Anemia hemolítica por deficiencia de la enzima piruvato-quinasa. La piruvato-quinasa, la última enzima que yo cité, porque falta una que es la producción de lactato, que ahora vamos a acomodarla, que ya la corregimos, es la que da la ganancia de los 2 ATP de la glucólisis. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si me preguntas la siguiente, si hubiera una deficiencia genética que no exprese la piruvato-quinasa en eritrocitos, ¿cuál sería el balance energético de la glucólisis en glóbulos rojos? Sí, no produce nada. Siguiente pregunta, ¿en qué gastamos el ATP de la glucólisis dentro de un glóbulo rojo? Esa es mi pregunta. Para algo sirve, ¿no? En un glóbulo rojo, ¿para qué sería? Un vaso de potasio para mantenerlo Bien. como. El sodio entra siempre, con el sodio entra agua, ¿qué tiene que hacer? El glóbulo rojo y las demás células también. Lo que pasa es que las demás células gastan ATP en millones de otras cosas más, pero el glóbulo rojo es una bolsa, ¿no? Tenés que sacarle el agua. Si vos no la sacás, perdés la forma de disco bicóncavo y generás la lisis del glóbulo rojo. Por eso se llama anemia hemolítica por deficiencia de la piruvato-quinasa. ¿Estamos de acuerdo? Como balance, ¿sí? Dice atrás balance, pero podemos omitir dar vuelta a la página. Quedémonos ahí porque es nuestro mapa que nos sitúa. La glucólisis puede ocurrir con o sin oxígeno. Con oxígeno, el producto final es 2 piruvatos, cosechamos 2 ATP y 2 NAD reducido que por las lanzaderas se reoxidan por el oxígeno, se reoxidan vía cadena respiratoria. Claro, ¿no? La glucólisis puede autosustentarse sin oxígeno. Puede funcionar sin oxígeno, pero alguien tiene que reoxidar el NADH. La última reacción de la glucólisis es quien va a generar lo que el oxígeno debió haber hecho, que no lo hizo. Que es que el piruvato sustituye al oxígeno como receptor final de electrones para reducirse al lactato, con la finalidad de que el NAD reducido se oxide. ¿Claro? O sea, se llama fermentación láctica, pero, qué sé yo, las bacterias que hacen el vino hacen fermentación. En vez de dar el lactato, para reoxidar el NADH dan alcohol. ¿Claro? Y en la vaca está la fermentación propiónica y acética y butírica en el rumen del pasto que se comen y dan otros productos distintos. Pero todo lo que tienen, esos microorganismos, lo que tienen por meta es que el NAD reducido se reoxide, porque no hay anaerobiosis. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ese NAD reducido, o sea, hay un ciclito entre la reacción redox de arriba con la de abajo. ¿Lo ven ese? El NADH que produce la de arriba, la reoxida la última o el oxígeno, si lo dispones. El oxígeno, las lanzaderas es una catapulta que te lo lleva al oxígeno, pero la realidad del receptor final de los electrones de NADH, el depositario final de electrones es el oxígeno. Claro, que esté interpuesta el tema de la lanzadera y toda la historia es otra cosa, pero todo va para el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, entonces se me ocurre. Imaginemos
que tengamos un defecto enzimático en los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen mitocondrias. No. ¿Y qué producto, cuál es el producto final de la glucólisis, por tanto? Sí, pero ¿por qué? ¿No tienen oxígeno? ¿Tienen o no tienen oxígeno el glóbulo rojo? Tiene una banda, se lo transporta. No tiene mitocondria. No tiene metabolismo oxidativo porque no tienen la organela que tiene lo que necesitamos para oxidar completamente la glucosa. Tenés un defecto enzimático en la enzima LDH de glóbulo rojo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar con la glucólisis del glóbulo rojo en esas condiciones? ¿Se come el piruvato? No, se va a parar a la larga porque el piruvato no puede reoxidar la enzima. ¿Qué va a pasar con la glucólisis? La pregunta mía. Va a tener. ¿Te sigue dando esa dos ATP? No, se para. Pero no puede Pero si la última reacción tiene por meta generar reoxidar el NAD para que la de arriba lo vuelva a reducir, ¿no? No sé si vamos con esto. ¿Vamos? Sí. O sea, la última reacción tiene por meta que el NADH que hiciste arriba le quitemos el electrones y pase a nada. Para volver a usar arriba. Ahora, si vos no disponés de la enzima LDH y no podés hacer esto que estoy contando, ¿no? ¿Vas a poder hacer la reacción de arriba? Se para también, se muere el glóbulo rojo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Te cuento una pregunta que está en una evaluación que después quiero que veas si te podés sacar. Porque yo ya quiero que entren a ver cómo podemos escribir alguna cosa. ¿Les leo? Mirá, te dice así. Se tiene un cultivo de células hepáticas que presentan un defecto enzimático en algún lugar que ustedes me van a decir. Hay un defecto, digamos, en la glucólisis. Una enzima está pinchada, de toda la banda que hemos visto acá. La ayuda que te da es que en condiciones anaeróbicas, cuando vos no tenés oxígeno, se acumula gliceraldehído trifosfato. Fíjate, ¿eh? A vos se te acumula gliceraldehído trifosfato cuando vos no tenés oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sigo leyendo. ¿Entendemos hasta ahora? Defecto enzimático, si no tenés oxígeno, se acumula gliceraldehído trifosfato, pero dicho defecto se resuelve con el agregado exógeno de NAD oxidado. Indique la enzima defectuosa. Es lo primero que la gente responde. No, la piruvato tampoco. Es la LDH el defecto. Te voy a explicar. No, tampoco no va a ese lado. Si vos porque claro, yo estoy diciendo que se acumula gliceraldehído trifosfato, con lo cual la enzima que está ahí es esa que mencionaste vos. Ahora, si la enzima esa estuviera pinchada, que es lo que estaba diciendo, ¿vos solucionás con NAD agregando? No, sí, igual de mal la enzima. No. Se interrumpe la glucólisis. Vos tenemos ahí, esa enzima está mal y se para todo. No va a pasar más nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Con NAD dice que vos lo resolvés. La enzima del glóbulo rojo que está mal es la que te reoxida el NADH a NAD. La última, la enzima LDH. Por eso con NAD vos lo resolvés. El NAD que vos le agregás simula a lo que haría la LDH. ¿Esto queda claro? ¿Son malas las preguntas? No quiero que pensemos, quiero que salgamos de la línea plana. No, o sea, la respuesta la saben, seguro. Pero entrar a contar hasta 10 también, uno, así. Y vos, antes, contenete de no ser tan ansioso, que es muy difícil eso, de tirar algo y decir, bueno, no pasa nada. ¿Está bien? Algo más iba a decir. Entonces el balance en condiciones anaeróbicas, que está atrás, pero no de cuenta nada, no importa. Ahora vamos a hacer una cosa. Es generar 2 lactatos y 2 ATP y nada de NAD, porque el NAD que se reduce en la reacción de arriba se oxida en la última, con lo cual no cosechas nada de ese lado. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Yo voy a mechar algo acá justo ahora.
En glóbulo rojo existe algo llamado ciclo del 2,3-DPG. ¿Nos quedamos en la glucólisis? No, quédate en la glucólisis. Es igual, la glucólisis está lactato en un glóbulo rojo, pero cuando llegamos, a ver si me siguen chicos, cuando llegamos a 1,3-DPG, ¿lo encontraron? Hay una especie de bypass ahí. O sea, ocurre la glucólisis normal, pero cuando llegas a 1,3-DPG, que no está escrito, que te voy a decir, lo vamos a imaginar, hay una mutasa que te transfiere el fósforo 1 al carbono 2 para dar el 2,3-DPG. Y si vos querés volver al camino de origen, la avenida de glucólisis, una fosfatasa te retira el fósforo 2, con lo cual te queda el 3-fosforilato. Una mutasa te cambia de posición el fósforo de 1 a 2 y una fosfatasa te saca el fósforo 2, con lo cual te queda 3-fosforilato para continuar hasta el lactato. Un shunt, un bypass se dice. Ciclo del 2,3-DPG, digamos. ¿Alguien se recuerda para qué sirve el 2,3-DPG en un glóbulo rojo? Baja la afinidad por el. Baja la afinidad. O sea, se pega a cierto lugar de la hemoglobina, que lo voy a decir la semana que viene, corriendo la curva de la. Es un efecto alostérico, digamos, a la derecha, y se suelta más fácil el oxígeno de la hemoglobina, ¿no es cierto? Lo cual está bueno que. O sea, pero tiene algo que no está bueno, digamos, porque fíjate que como vos haces un bypass que saltea esa reacción, en la cual se genera ATP, cuanto más 2,3-PG vos generés, menos ATP vas a crear para el glóbulo rojo. O sea que la vida media de un glóbulo rojo, digamos, con producción de elevado 2,3-PG tiene que ser menor. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿En qué situaciones fisiológicas creen ustedes que la médula ósea producirá glóbulos rojos más cantidad de 2,3-PG? Hipoxia. Claro. O sea, hipoxia patológica, que digamos por un EPOC o lo que fuera, o hipoxia fisiológica en la altura, adaptación a la altura. Está claro, ¿no? ¿Está bien? Entonces una vez hicieron esta pregunta. La pregunta, que todavía nos falta un pelín para completarla, es: indique productos metabólicos que se obtienen en un glóbulo rojo. Productos metabólicos de un glóbulo rojo. Lactato, que es la que menos importa, ¿qué lo es? 2,3-DPG. No, y este otro, claramente. Esas son las tres cosas que cosechás de la glucólisis en un glóbulo rojo y el 2,3-DPG solo en glóbulo rojo. Bueno, ¿no te digo? No. ¿Está bien? Te hago una pregunta. ¿Sí? Está bueno estas preguntas así como que salimos del aburrimiento, de eso. Pero que eso hay que tenerlo, digamos, ¿no? Supongamos que yo tenga, hipotéticamente, una célula hepática. Es aeróbica. Si le pongo glucosa, la degradación total y completa de la glucosa para la célula hepática, ¿cuánto ATP me brindaba? 2. La degradación total y completa de la glucosa, claro, se lo tenemos pegado el 36 porque sí, que estudiamos siempre, porque los libros sí, pero 30, 32 para ello, bueno, está bien, mucho como es, claro, mucho. Pero si esa célula de repente yo le quito el oxígeno, ¿cuánto ATP voy a cosechar? Ahora la condición es anaeróbica. 2. Olvídate de eso, la mitocondria queda pintada, o sea, solamente te la que venga con la glucólisis anaeróbica. Siguiente pregunta. Si yo tengo el experimento ese, donde le doy a las células hepáticas con oxígeno y le pongo glucosa, vienen consumiendo cierta cantidad de glucosa, y yo le quito el oxígeno, la condición pasa de aeróbica a anaeróbica, ¿qué esperarían que pasa con el consumo de glucosa por parte de esas células? Ya tenemos una respuesta. Dice que cuando vos le sacás el oxígeno van a comer más cantidad de glucosa. Pero vos no. Sí. Creo que va a generar más ácido láctico, pero. Si no va a rendir la misma cantidad que con oxígeno, tengo que romper más glucosa para conseguir. Claro, para intentar. Si me dijiste que con oxígeno la glucosa valía 30 y pico y sin oxígeno vale 2, si la célula quiere seguir haciendo lo que hacía antes, tiene que morfar más cantidad de glucosa porque su valor se redujo sustancialmente.
Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, Se llama efecto Pasteur, sí. que significa que dependiendo de que haya o no haya oxígeno, el consumo de glucosa varía porque la glucosa vale diferente valor, diferente valor tiene. Claro que estoy diciendo. De hecho, hay un caso clínico que se aplica al cáncer, voy a decir cáncer y glucólisis el apunte, en donde el cáncer inicia, en los inicios del cáncer, digamos, no hay oxígeno suficiente, por lo cual el consumo de glucosa es esperable que sea elevado, pero como el cáncer no le da, lo da ATP que te da la glucosa en los principios para hacer lo que tiene que hacer, se capilariza y pasa de valer 2 a 30 y pico que le cierra más. No sé si es claro esto. Bien, da vuelta a la página. Está claro, ¿no? Si hacemos actividad física, por lo tanto, bueno, fijemos esa pregunta para otro momento, porque ya vamos a ver la integración. Pero ya viene, está la idea, ¿no? Regulación de la glucólisis. En aquellos puntos irreversibles es donde se controla. La primera reacción de la exoquinasa se inhibe por la glucosa de fosfato, el producto final. La segunda reacción es la más importante, que es la conversión de la fructosa de fosfato a fructosa no fosfato por la fosfofrutoquinasa 1, enzima alostérica que se activa por AMP, fosfato inorgánico y fructosa 2 fosfato, pero se inhibe por ATP, protones y citrato. Los protones de dónde vendrán, claramente. Los protones que inhiben la fosfofrutoquinasa 1, ¿de qué molécula creerían que de dónde vendrían? Una base, ¿no? El ácido láctico. O sea, el ácido láctico como producto final también terminará deteniendo la glucólisis, porque la acidez inhibe la fosfofrutoquinasa 1. Está claro, ¿no es cierto? O sea, que cuando hay un acúmulo de lactato, concretamente, cuando estamos en una condición de músculo, en la debiosis, el calambre es fruto de que la acumulación de ácido láctico termina parando la única máquina que te da energía, que es la glucólisis, por la emisión de la fosfofrutoquinasa 1, y ya se endurece el músculo, no se contrae. No sé si es claro este punto. Bueno, AMP y ATP claramente son marcadores de baja y alta energía. Y la fructosa 2-fosfato como modelo alostérico viene de lo que vamos a contar en la página siguiente. Que quede claro que si nos piden que es una enzima alostérica, con lo cual si me piden que haga un gráfico de la fosfofrutoquinasa 1, acordate que es simoide, digamos, ¿sí? Porque a lo mejor uno dice, yo no vi ningún cuadro, digamos, es enzima alostérica, están conectando una cosa con la otra. Producción de fructosa 2-fosfato, la fructosa 2-fosfato se fosforila con ATP para dar fructosa 2,6-difosfato por la enzima fosfofrutoquinasa 2 que tiene control covalente, siendo desfosforilada la condición que produce fructosa 2,6-difosfato y por eso dice que tiene actividad quinasa, y si está fosforilada la enzima opera, pero en sentido reverso, degradando la fructosa 2,6-difosfato y por eso dice que tiene actividad fosfatasa, enzima de actividad dual. Solo en hígado esto ocurre, en otros tejidos no. Combinemos esto con entonces ahí figura, digamos, la vinculación con las hormonas. Cuando hay un aumento de glucagón o adrenalina, lo cual aumenta el ATP cíclico, tendremos la fosfofrutoquinasa 2 fosforilada que tiene actividad fosfatasa, disminuyendo la fructosa 2,6-fosfato que paraliza la fosfofrutoquinasa 1, lo cual detiene la glucólisis. Y contrapuestamente, cuando hay un aumento de insulina, lo cual reduce el AMP cíclico, tendremos la fosfofrutoquinasa 2 desfosforilada que por ser una quinasa proporciona fructosa 2,6-fosfato que activa la fosfofrutoquinasa 1 para que haya glucólisis. En corazón hay una isoforma de fosfofrutoquinasa 2, lo cual está al pie de la página, que se regula, esta es la regulación por glucagón o adrenalina, pero el corazón se regula por adrenalina. Claro, es una variante de la misma enzima, pero funciona al revés, porque la condición fosforilada de la isoforma de corazón es la que estimula la glucólisis. O sea, mientras la fosfofrutoquinasa 2 tiene que estar desfosforilada para que camine la glucólisis en hígado, tiene que estar fosforilada en corazón, porque adrenalina fosforila. Y el justificativo de esto es que adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, con lo cual eso va a necesitar más ATP, más glucólisis. En músculo estriado también hay fosfofrutoquinasa 2 del mismo modo. Adrenalina es la que estimula principalmente la producción energética de la contracción muscular. O sea, haría lo mismo que la insulina para el nivel cardíaco. Sí.
El último punto de control que figura ahí, digamos, es la última reacción irreversible, la conversión de piruvato en fosfonolpiruvato, lo cual lo hace la piruvato-quinasa. Solamente la que está, la piruvato-quinasa hepática, que está en la forma L, dice, de liver, de hígado en inglés, tiene control covalente siendo de fosforilada activa. Y las otras variantes que están en el restante tejidos, porque son la M de músculo y la A que está en otros tejidos, carecen de control covalente. Todas presentan control alostérico, donde hay activación por fructosa 1,6-fosfato e inhibición por ATP a la alanina. ¿A alguien se le puede ocurrir por qué la alanina es un inhibidor de una enzima de la glucólisis? Porque viene de la degradación del aminoácido. Bueno, pero ¿y por qué no? Y entonces, bueno, vamos a decirlo ya, porque es el tema que lo podemos enganchar. Alanina es un precursor para la síntesis de glucosa, la gluconeogénesis. Entonces está más que claro que si hay alanina no es el momento de degradar la glucosa, sino que es el momento de activarla. Siguiente cosa, estos controles son más bien en hígado o en tejido adiposo, pero la glucólisis no debe detenerse nunca en una neurona ni en una fibra muscular cardíaca. Es un tejido que nunca cesa en su gasto energético y en su consumo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Guarda, hay tejidos que la glucólisis, podemos hablar de todo lo que quiera la regulación, pero siempre está a full. No un glóbulo rojo, la verdad que está para eso. Pero los demás tejidos, hay ciertos tejidos que sí pueden modularlo, como esto que estamos contando. Gluconeogénesis es formar glucosa de moléculas que no son glucosa. Lo ocurre en hígado. Glucólisis, todo el tejido. Gluconeogénesis hepática. No puede ser la reversa porque hay tres reacciones que son irreversibles. Hay que cambiarlas por otras tres distintas. Esas tres, entonces te cuento, esas tres irreversibles que vas a cambiarlas por otras tres que también son tres irreversibles. ¿Está claro? Primer sustitución. Conversión del piruvato en fosfonolpiruvato, secuencia de pasos. Piruvato penetra en la mitocondria, realiza la reacción de la piruvato carboxilasa para dar oxalestato. ¿Me siguen? Que requería dióxido de carbono y ATP, y esta reacción requería biotina y punto de control de la gluconeogénesis, se activa por acetil-CoA. ¿Está claro? Cuando hay acetil-CoA se empuja la gluconeogénesis hepática, por lo tanto. Oxalestato no podía salir de la mitocondria, se transforma en malato por la malato deshidrogenasa. El malato sale de la mitocondria del citosol, vuelve a regenerar oxalestato por una enzima que está del lado de afuera. Oxalestato se decarboxila y fosforila el GTP para dar GTP y fosfonolpiruvato por la enzima fosfonolpiruvato carboxilinasa. Pregunta para todos. En esta secuencia de pasos que acabo de mostrar, ¿qué pasa con los electrones puestos en juego? ¿Están entrando o están saliendo de la mitocondria? ¿Me explico? Sí. ¿Están entrando o están saliendo? Están Están saliendo. Son como En la primera reacción mitocondrial, el NAD se oxida, el NADH se oxida, el malato sale y el del lado de afuera, digamos, el NAD se reduce. No sé si lo ven eso. ¿Lo vemos? No. nada se reduce que Fíjate lo que le ocurre a la coenzima adentro y afuera de la mitocondria. Adentro la coenzima se oxida y afuera se reduce, con la consecuencia que los electrones que estaban afuera los tenés del lado de adentro están del lado afuera, externo. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¿Para qué se necesitarán esos electrones? Se la pregunta. Respuesta. La reacción de la gliceraldehidroterfosfatodeshidrogenasa, que es la que vimos que en la glucólisis produce NADH, es reversible, la tenés que hacer para atrás. ¿De dónde sacarlos? Te van a preguntar, ¿de dónde sacan los electrones del NADH, digamos, para hacer la reacción de la gliceraldehidroterfosfatodeshidrogenasa? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Ahora, el NADH se tiene que oxidar, porque es un proceso reductivo la gluconeogénesis. De este paso. Este paso te va a brindar el NADH para que vos puedas oxidar el NADH en la reacción de la gliceraldehidroterfosfatodeshidrogenasa al revés. ¿Para entonces claro esto? Mirá la glucólisis y convencete de que tenés que dar todas las reacciones reversibles para atrás, hay que leerlas. La verdad que si queremos no mirar, tenés que pensar, bueno, en la glucólisis cuando hay oxígeno se genera NADH. Ahora lo tenés que oxidar, ¿o no? Este proceso te lo brinda.
también te brinda, hay que pasar por oxalestato porque es punto de fuga. O sea, cuando uno cita que el Krebs es punto de fuga para la gluconeogénesis es porque obligatoriamente uno debe pasar por oxalestato. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Hay una conexión entre gluconeogénesis con oxalestato. Cuando veamos metabolismo aminoácido se dirá que un aminoácido es glucogénico. Aminoácido glucogénico significa que el aminoácido, el esqueleto del aminoácido, de algún modo, directa o indirectamente llega a oxalestato para hacer generar glucosa. ¿Qué quiere decir eso? No sé si claro esto. Da vuelta. Las siguientes reacciones son muy simples, son de revertir. La siguiente es la conversión de la fructosa 1,6-difosfato del fructosa difosfato, quitando el fósforo 1 por encima fructosa difosfatasa, encima 1,6-difosfatasa, que es la más importante regulatoria, esa, la enzima B. Última reacción, conversión del glucosa difosfato en glucosa libre, por encima del glucosa difosfatasa, que está en el retículo endoplásmico de hígado, riñón e intestino. Es importantísimo, digamos, dijimos que el fosfato pegado a la glucosa impedía que la glucosa se suelte se salga de la célula. Conclusión, estos tres tejidos, como pueden desfosforilar la glucosa, brindarán la glucosa a la sangre para conservar nuestra glucemia. ¿Está claro? Te van a preguntar si una neurona puede liberar glucosa a la sangre. ¿Podrá hacerlo? No. No tiene una neurona glucosa sin fosfatasa. La glucosa que entra queda para ella y no sale más nunca. ¿Está claro? Anda al dibujo de la página siguiente. Se muestra ahí cómo opera la enzima glucosa fosfatasa. Digamos, tenemos una cisterna de retículo endoplásmico, y entonces la glucosa fosfato, que dice G6P, ¿lo encontraron, chicos? Por un transportador se mete en el lumen, y la glucosa fosfatasa está en la membrana mirando hacia el lado luminal, donde dentro del lumen ocurre la conversión de glucosa fosfato libre con agua, por supuesto, con hidrólisis, y glucosa y fosfato libre luego vuelven al citosol para que la glucosa libre por los GLUT2 se vaya a los capilares sanguíneos, manteniendo glucemia, lo cual esto transcurre en hígado, riñón e intestino. ¿Está claro? Imaginemos que tenemos el riñón y que la sangre filtra por el glomérulo renal con todo lo que tiene, menos proteínas. Y en el túbulo conductual proximal están los transportadores de cotransporte con sodio para la captación de glucosa hacia la célula renal. ¿No? Es lo que aprendieron en fisiología. El nivel de glucosa entra a la célula renal, se fosforila por la exoquinasa. Pero ¿cómo sale hacia el intersticio para que vayan los capilares? ¿Me explico lo que estoy diciendo? La glucosa desde el túbulo entró a la célula renal, que la dibujan siempre como un cajón vacío, que tiene metabolismo, se fosforila por la exoquinasa, pero este es el camino para echarla hacia la sangre, que es desfosforilarla por la glucosa y fosfatasa. ¿Está claro? ¿No es cierto? Vamos a la página de origen. Mañana voy a contar la enfermedad von Guerke, que tiene que ver con que esto no está funcionando. Gasto energético de gluconeogénesis. Bueno, ahí está hecho, de piruvato a fosforo piruvato se consume un ATP y un GTP. Más adelante hay una reacción reversible que es la conversión de 3-fosfolicilato en 1,3-DPG, que va a consumir otro ATP más y hay que multiplicar por 2, consumiendo menos 4 ATP y menos 2 GTP. Solimos decir menos 6 ATP. Claramente, si en la glucólisis producían dos coenzimas reducidas, ahora que hay que oxidarlas. Menos 2 NADH. NADH que viene del proceso que contamos antes. Te da más la glucólisis que lo que consume la gluconeogénesis. No hay que hacerlas a la vez, se llama ciclo fútil, que significa degradamos una molécula y volvemos a regenerarla. Por un camino gastamos más que por el otro, perdemos plata. Te cuento cómo se regula para que esto no suceda. Puntos de control de la gluconeogénesis. La piruvato carboxilasa es un punto de control. Nadie le da bola a este punto. El acetil-CoA en presencia elevada en el hígado empuja la gluconeogénesis. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Y acá hay otro punto de control, el nivel de la fructosa 1,6-difosfatasa, que está puesto ahí, digamos. Esquema, conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Del lado derecho lo catalizaba la flecha que baja la fosfofructokinasa 1, que
se activa por AMP por fructosa 2,6-fosfato, que lo dijimos, ¿no es cierto? Lado izquierdo, flecha que sube, gluconeogénesis, lo hace la enzima fructosa 1,6-fosfatasa que se inhibe por lo opuesto, o sea, se inhibe por AMP por fructosa 2,6-fosfato, lo cual está muy bien, que lo que active de un lado inhiba del otro para que las dos rutas no ocurran simultáneamente y no ocurran ciclos fútiles. ¿Estamos con esto? Bien, entonces después del dibujo que está en la página siguiente, anda a la otra página donde hay una tabla que muestra lo que ocurre solo en hígado. ¿No tenemos? Bueno, entonces, solo ocurre en hígado eso. Entonces, cuando la glucosa, después de una comida, sube la glucemia, lado izquierdo, me comí algo que tiene hidratos, se me subió la glucemia, se descargó insulina, bajó el AMP cíclico en la célula hepática, eso hará que la fosfofructokinasa 2 esté desfosforilada, que tiene actividad quinasa que genera fructosa 2,6-fosfato, y frente a la abundancia de fructosa 2,6-fosfato después de la posingesta hepática, se activa la glucólisis pero se paraliza la gluconeogénesis. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Cuando dice el menos, está mal ahí, porque dice que se inhibe la enzima fructosa 2,6-fosfatasa y es la 1,6-fosfatasa. ¿Lo encontraron? ¿Está bien? La misma molécula activa la enzima de la glucólisis pero paraliza la enzima de la gluconeo. ¿Está claro? Cuadro derecho, cuando estamos en ayunas y por tanto baja la glucemia, es el momento en el cual las células alfa descargan glucagón, que aumenta el AMP cíclico, fosforila la fosfofructokinasa 2, que tiene actividad fosfatasa, que decrece la fructosa 2,6-fosfato, y cuando disminuye la fructosa 2,6-fosfato, bueno, habrá menos glucólisis, pero ahora es el momento en el cual se reactiva la gluconeogénesis, activándose la fructosa 1,6-fosfatasa también. Esta manera de activar la gluconeogénesis en hígado es un mecanismo, ¿cómo lo perciben? ¿Un mecanismo rápido o lento? Lo lento, ¿con qué tendría que ver? Con la genética, algo genómico, cosa que no ocurrió nada. Por lo cual, si me preguntaran regulación rápida de la gluconeogénesis hepática, tengo que poner todo lo que estaba en el lado derecho de la tabla, ¿no? Pregunta. El diabético tipo 1 es aquel no tratado que en sangre tiene glucagón pero no tiene insulina. Si imaginamos que tenemos en sangre todo el tiempo glucagón pero no está el contrapeso que es la insulina, ¿cómo estará la gluconeogénesis hepática para este paciente? Todo el tiempo está activa. Todo el tiempo el diabético tipo 1 no tratado está haciendo glucosa. ¿Está claro? Que repercute en la hiperglucemia que va a tener claramente. O sea, composición de diabético tipo 1, no tiene insulina, músculo y tejido adiposo no expresan GLUT4, capta menos glucosa en la sangre, adicionado a una maquinita que se llama hígado que produce siempre todo el tiempo glucosa. Hiperglucemia, muy importante. Si tenemos que explicar la hiperglucemia del diabético tipo 1, tenemos que citar las dos partes. Menos captación de glucosa por parte del músculo y tejido adiposo porque no se expresan los transportadores, con una gluconeogénesis activa todo el tiempo por lo que estamos contando. Está claro, ¿no es cierto? Si esa fuera la pregunta que justifique la hiperglucemia. No del tipo 2, del tipo 1. Porque en el tipo 2 hay insulina. Retornamos a nuestra hoja de manuscrita. Moléculas que empleamos en el cuerpo para hacer glucosa. El lactato viene de tejidos anaeróbicos, ya dijimos. No nos estamos moviendo ahora, pero ¿quién está produciendo ácido láctico en este momento? Los rojos, claro. Sí. Y el músculo en actividad solo si estamos en movimiento y anaeróbicamente, por supuesto. Hay algo llamado ciclo de Cori, que es una vinculación que hay entre célula anaeróbica, que suele ser fibra muscular o glóbulo rojo, y hígado. La célula anaeróbica produce ácido láctico, el ácido láctico se libera de la sangre y el hígado lo agarra y lo vuelve a reconvertir en glucosa por la gluconeogénesis para tirarlo nuevamente hacia la sangre. Hay tres mecanismos importantes para depurar el ácido láctico de la sangre. El mecanismo muy importante es este.
Ciclo de Cori, hígado, dirige el lactato a hacer nueva glucosa. Segundo mecanismo, bueno, renal. Cuando vimos gota, dijimos que el ácido láctico competía en la proteína secretora, digamos, con el ácido úrico. También le pedís lactato por orina, la orina más que será ácida, claramente. Respiración. Corazón y cerebro tienen una alta cantidad de enzima lactato deshidrogenasa. ¿Pero por qué? Son células súper aeróbicas, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, pero tienen mucho porque si le falta un poquito de oxígeno, es un mecanismo de reaseguro. Bueno, te lo puedo aceptar, no mucho. Esos tejidos también captan lactato. De hecho, una de las tres enzimas que se libera tras infarto miocardio es la enzima LDH. Agarran el lactato, como la reacción del LDH es reversible, lo reconvierten en piruvato y lo terminan de oxidar. Acetil-CoA, etcétera, etcétera. O sea, el lactato es fruto de una oxidación incompleta. Y terminan de oxidarlo las células esas. De lo que quedó lo terminan de sacar electrones y ligan energía. Claro, lo aprovechan como para suprimirle todo. Pero el hígado gana. Claro, siempre. Otra molécula que podemos emplear para hacer glucosa es la aminoácido-alanina, entre reacción de la GPT que ya la hemos presentado, digamos. O sea, la alanina que viene del músculo, principalmente aeróbico, transamina con el alfa-citrulato para dar piruvato y glutamato. Ya lo vimos esta reacción escrita al revés. O sea que la alanina se transformó en piruvato y el piruvato va camino hacia la futura producción de glucosa. Existe el ciclo de la alanina y la imaginamos músculo aeróbico con oxígeno, el producto final de glucólisis va a ser el piruvato. Piruvato capta el grupo amino por transaminación y la alanina que sale de la sangre y le agarra el hígado. La transaminación se puede hacer en hígado al revés. Se devuelve el grupo amino regenerando piruvato que va camino a la producción de glucosa que sale de la sangre. El sentido de esto más importante no es la glucogénesis. El sentido más importante es que el músculo haga llegar su nitrógeno vía alanina al hígado para hacer urea. Y de paso reaprovechar lo que queda para la glucogénesis. Glicerol también podemos usar. Vamos a la página, después de los dos dibujos, ahí vamos a encontrar la palabra glicerol. Lipogénesis, lipólisis, degradación de triglicéridos, vamos a ver el miércoles. Produce glicerol. El glicerol, para convertirse en glucosa, se tiene que fosforilar con ATP por la enzima glicerol-quinasa para dar glicerol trifosfato. Advertencia que todo el mundo confunde, se suele confundir la palabra glicerol trifosfato con gliceraldehído trifosfato. Son parecidas, son diferentes. El glicerol, había una lanzadera de glicerol trifosfato y esta reacción que continúa es la misma que vimos en la lanzadera. El glicerol trifosfato se oxida a dióxido de trifosfato para que el NAD se reduzca. Y el dióxido de trifosfato va después camino a la producción futura de glucosa. Sale más barato porque empezás desde la mitad de la ruta y no empezás de abajo de todo. Con lo cual, ¿cuánta ATP te gastás para hacer glucosa a partir de glicerol? Bueno, es 1 por glicerol, pero son 2 gliceroles que necesitamos, con lo cual son -2. Más económico que lo demás. ¿Recordamos el acetil-CoA que dijimos el jueves servirá para hacer glucosa? No, ¿por qué? En septiembre preguntaron esto. La reacción es irreversible. ¿Cuál es irreversible? La conversión del piruvato, la decarboxilación oxidativa del piruvato es irreversible, lo cual inhabilita el acetil-CoA para hacer glucosa. Con lo cual, la beta-oxidación de ácidos grasos pares solo da acetil-CoA. Es imposible que de ellos los ácidos grasos cuando se quemen, digamos, se transformen en glucosa. No va palmado, ¿no es cierto? Iba a hacer otra pregunta. Queda claro esto, ¿no? Sí. ¿Podrá haber gluconeogénesis en una condición anaeróbica? Mirá, experimento. Tengo un cultivo de células hepáticas a las cuales pongo piruvato y le pongo glucagón que activa la gluconeogénesis. Pero le quito el oxígeno. No hay oxígeno. En esas condiciones experimentales, ¿podrá suceder que el piruvato se convierta en glucosa? Para una ayuda. La pregunta es, si vos no tenés oxígeno, ¿cuál es el único destino que tiene el piruvato?
Ácido láctico, ¿no? ¿Vas a llegar a glucosa? Nunca. Es aeróbica la gluconeogénesis. Olvídate. No se puede. Está claro, ¿no es cierto? No se puede. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es aeróbico. ¿Por qué si es irreversible, por qué si es reversible la reacción de la lactato deshidrogenasa? ¿No podría ser que vaya de lactato a piruvato y que utilice los... ¿Vos creés que la célula se muera para hacer 2 glucosas? No, pregunto nada más en fundamento... Pero yo también me lo pregunto. ¿Qué prioridad tendrá la célula si le quitas el oxígeno? ¿Respirar o, bueno, de algún modo, digamos, generar energía para bancar todo lo que tiene que hacer o producir la glucosa que tiene que liberar hacia la sangre? Claramente no, se repliega para... No puede hacerlo, ¿no? ¿Está claro? ¿De dónde va a obtener el ATP por otra parte para hacer la glucosa? Si no hay fosforilación oxidativa, no hay nada allá. Tiene únicos 2 ATP de la poca glucólisis anaeróbica que no tiene sentido que haya no hay glucólisis anaeróbica, no hay. Estoy tentado, bueno, no lo voy a hacer hoy. Mirá, dice, justifique, ¿puedo? Así no nos aburrimos tanto, o a lo mejor sí nos aburrimos, pero no lo sé. Justifique cuáles de los siguientes procesos son aeróbicos y o anaeróbicos. Hay que decir, este puede ser aeróbico, puede ser anaeróbico, puede ser las dos cosas. Ciclo de 3. Aeróbico. Justifique, dice, bueno, porque el oxígeno, ¿para qué lo necesitas? Para reoxidar la expansión. Glucólisis. Ambos. Gluconeogénesis. Aeróbica, porque no, si no el piruvato da. Dice gluconeogénesis a partir del piruvato. El piruvato se manda al ácido láctico y se queda el oxígeno. Conversión de piruvato en acetil-CoA. Ya le hice esta pregunta antes. No están convencidos. La reacción mirá, te la leo. Piruvato más CoA más nada oxidado, flecha, acetil-CoA más dióxido de carbono más nada reducido. Ya fue. Si tenés una cosa encima, ya fue. Aeróbico, 100%. Sí. Entonces te joden porque tenés que saber las reacciones, porque si no, no podés pensarlo. Después dice producción de ATP por la creatina fosfato. ¿Requerirá oxígeno? La simple reacción de producción de ATP a partir de la creatina fosfato es oxígeno dependiente. No. Recordemos que es la fosforilación a nivel de sustrato que vimos en la clase del viernes, en la cual la creatina fosfato se está donando su fosfato a la ATP para crear ATP. Y de hecho, en el músculo, en el trabajo anaeróbico muscular, es uno de los mecanismos para producir ATP. No es oxígeno dependiente. ¿Estamos? Te digo otra cosa que me sirve para después. Hacemos actividad física, ¿está claro? La pregunta es cómo va a estar el nivel energético del músculo en un estado de actividad física. Va. Estamos corriendo, estamos, no sé, nadando o bailando o no sé, pero estás moviéndote. Baja la energía muscular, claramente, te estás gastando, ¿no? Estás moviéndote. ¿Cómo serán los niveles de AMP intracelulares en la fibra muscular? Baja la energía. ¿Te acordás de alguna enzima que se activa con AMP? AMPK. AMP quinasa. Se activa por AMP por fosforilación. Tercer parcial. Y fosforila. Entonces, ¿qué esperarías vos, que no sabés nada, pero podés pensar, que pase en estas condiciones? La AMP quinasa va a fosforilar algo. ¿Qué esperaríamos que pase con la captación de glucosa?
por parte del músculo. Uno de los efectos de la AMP quinasa es que va a aumentar la captación de glucosa a nivel muscular, porque, claro, necesita más nutrientes porque hay bajo nivel energético. ¿Se entiende? Pero acá la insulina no. Nosotros dijimos que la captación, los grupos 4 tienen que ver con la insulina, sí. Pero si te estás moviendo, ya la insulina no importa. Importa cuál es la energía intracelular, un factor endógeno, no exógeno. Ah, claro. ¿Entendemos? Lo preguntaron al final esto, ¿eh? Sí, sí. Y yo bailé. Uno puede, viste, mandar, pero puede ser. Bueno, vía de las pentosas, dice ciclo de 2,3-DPG, ya lo contaste. Lo de cáncer y glucólisis, creo que dijimos algo también. Sí. Sí. Bueno, te cuento la vía de las pentosas, es la tercera y última parte que la gente dice esto, me jode, porque nunca me cierra para qué sirve, no sé qué estudiar, y es súper relevante, súper mal. Y vamos a decir poquito, con eso va a estar bien. También es una vía, es una ruta metabólica que ocurre en el citosol y se estimula por insulina, pero sirve para cosas diferentes que la glucólisis. O sea, ¿cuáles son los objetivos de la vía de las pentosas? Generar ribosa 5-fosfato, que digamos que es el puntapié de inicio para el metabolismo de nucleótido, con lo cual... Entonces yo te pregunto, ¿esperaríamos que haya mucha vida de las pentosas en un epitelio que está en ciclo celular todo el tiempo, o en el glóbulo que está creciendo glóbulos rojos, a full, mal? Toda célula que tiene alto metabolismo de ácidos nucleicos tiene alta vida de las pentosas porque está en nucleótido para hacer los ácidos nucleicos. ¿Está claro? Pero pará. El otro condimento que te provee la vida de las pentosas es el NADPH. No es nada, el NADPH no va a la cadena de replicación, que provee electrones para reparar cosas o biosíntesis de moléculas. Vamos a ver biosíntesis de lípidos, colesterol, etcétera, requieren de NADPH. Entonces, por eso va a haber otro lugar donde tenés vida de las pentosas son, por ejemplo, para hacer triglicéridos en hígado, en tejido adiposo, en glándula mamaria femenina. ¿Cierto? Ahí, esos tres lugares seguro. NADPH, vía de la esteroidogénesis. ¿En qué lugar? Corteza suprarrenal y gónadas. ¿Está claro? ¿Me siguen? Y va a decir que la vía de las pentosas es importantísima en un glóbulo rojo, pero no hay biosíntesis de nada. Ni hay ácidos nucleicos alguno, nada. Pasa lo siguiente. La hemoglobina con hierro más 2 se oxida al estado más 3, que no te sirve para transportar oxígeno. Metahemoglobina. Pasa otra segunda cosa que vimos el viernes. El glóbulo rojo transporta oxígeno y parte de ese oxígeno se transforma en eros, sobre todo peróxido de hidrógeno, daño de membrana de eritrocito. La función del NADPH de la vía de las pentosas es correctora y es el NADPH le va a brindar los electrones a una molécula llamada glutatión para que luego el glutatión arregle el férrico o ferroso de la hemoglobina y baje el nivel de agua oxigenada por la enzima que vimos, la glutatión peroxidasa. Como un antioxidante indirecto. No, pero es un antioxidante directo, pero quien lo regenera es el NADPH de la vía de las pentosas, cuyos electrones provienen del NADPH que viene de la glucosa, esos electrones, que se oxidó. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber. Ese ciclo en algún lado, ¿no? ¿Cómo? Vimos ese. ¿El glutatión? Sí. Lo vimos vitamina, antioxidante. No lo conté todavía. Yo mencioné lo que decís vos, pero yo voy a mencionar el metabolismo de aminoácidos de nuevo el tema cuando hablé, porque no describí el glutatión todavía. Cuando yo lo describa el lunes que viene, lo vuelvo a repetir para que quede bien. ¿Está claro? Va a haber un único caso clínico de vía de las pentosas, que es la deficiencia de esta enzima que está recuadrada, a la vista para todos. Me falta una pizquita para terminar la clase, quiero decir. Dice deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima más importante que se... Mirá, si te preguntan qué reacción cataliza, entonces te dicen, escriba la reacción de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es la más importante, tenés que aprender esa. Glucosa más NADP, flecha, NADPH más C-fosfogluconolactona, y se induce por insulina. La insulina, digamos, expresa la enzima, mecanismo lento. ¿Qué pasa en esta reacción con la glucosa y fosfato? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida, el NADPH se reduce.
¿Podemos verlo? ¿Nos cuesta todavía? ¿Eh? Es lo mismo siempre, ¿no? Por lo tanto, en la vía de pentosa se oxida la glucosa. Como la glucólisis. Si generas nada H, digamos, se oxidó la eliminación de la glucosa. Ya más 2. Continúo lo que dice ahí, digamos. El cefagluconato, digamos, perdón, la cefalolactona, digamos, espontáneamente sin enzimas se transforma en cefagluconato, en donde este vuelve a oxidarse para generar otro NADPH, que se llama ribosa 5-fosfato, el producto. ¿Está bien? Que puede dar ribosa 5-fosfato o otras pentosas que sirven para otra cosa, que como la ribosa silulosa 5-fosfato. Tenés dos oxidaciones en esta reacción. Pero yo no dije, y me gustaría que pongamos, donde dice primero conversión de glucosa y fosfato en pentosas, el título, pone al lado, entre paréntesis, fase oxidativa de la vía de las pentosas. Fase oxidativa. Ocurrieron dos oxidaciones para generar dos coenzimas reducidas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Nos cuesta todavía ver quién se oxida y quién se reduce? Tenemos que insistir. Cuando tengamos una reacción a la vista que estamos estudiando, preguntate vos solo si puedo distinguir lo que se oxida y lo que se reduce. ¿Qué le pasa al coenzima? Nada que eso. Es irreversible todo esto que acabo de contar. Ocurre en la situación de todos los tejidos para generar más pH. ¿Cómo te deshaces de las pentosas que haces en la célula? Si las haces, tiene que haber una manera de eliminarlas. Bueno, no hay una eliminación de pentosas, no se degradan, se vuelven a reconvertir en glucosa. ¿Damos vuelta? Toda molécula que se sintetiza tiene que tener una degradación. Bueno, la manera de eliminar las pentosas celulares es volviéndolas a transformar otra vez en glucosa y fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Segunda fase de la vida de la pentosa, que se llama fase no oxidativa. Entre paréntesis pone al lado fase no oxidativa, no hay reacciones reducidas. Y la verdad es que si tenemos que hacer glucosa, tenemos que pensar en la gluconeogénesis. No me cuelguen este tema, ¿eh? Tiene tres pijitas de cosas nada más. Es lo único que hay que saber. Pero la gluconeogénesis tiene intermediarios que tienen 3 o 6 carbonos. La pentosa tiene 5. No pueden entrar en ningún lugar de la gluconeo. Entonces lo que va a poner es que las pentosas se agrupan entre sí y se van pasando carbonos una con la otra, hasta enganchar en una molécula que tenga 3 o 6 carbonos de la gluconeo, como se muestra en el diagrama. Que hay que saber eso sin nombre alguno. O sea, si tenés 3 pentosas de inicio, entre 2 de ellas se pasan 2 carbonos de una hacia otra, con lo cual te queda un compuesto de 3 y otro de 7. Luego una enzima distinta transfiere 3 carbonos al revés, con lo cual queda un compuesto de 6 que ya está bueno, y uno de 4. Y el de 4 se mezcla con otra pentosa más, transfiriéndose el carbono para uno de 3 y de 6. Hay un enroque de carbono que te acomoda la cantidad de carbono para que se transforme en glucosa, todo eso. Esto es lo que pasa en el eritrocito. En el eritrocito, entonces, en algunas células ocurre la fase oxidativa, en otras células ocurre solo la fase no oxidativa, que es reversible, y en ciertas células ocurre las dos cosas a la vez. En el eritrocito ocurre las dos fases simultáneamente, porque vos no te interesan las pentosas en un glóbulo rojo. En un glóbulo rojo vos querés transformar primero la glucosa en pentosa, cosechando NADPH, y después regenerar las pentosas a glucosa para volver a la condición inicial y siempre siendo NADPH, que es lo único que te calienta. Lo cual también eso va a suceder muy importantemente en tejidos que sean biosintéticos. Solo te interesa el NADPH. Ahora, que quede claro que en células que tienen alta genética, te interesa solamente la fase oxidativa, que es la que vimos de inicio. Todo se estimula por insulina. Pregunta para todos, ya termino la clase. ¿Está más claro que antes? Yo necesito que no estudiemos simplemente de memoria los nombres, que es un embole, sino que tratemos de, a cuaderno abierto, ver la posibilidad de analizar las cosas. Después va a haber que meterse en la cabeza, pero ya te quedó claro. En NAD reducido se reoxida o bien produciendo lactato o bien los electrones se llevan al oxígeno para formar un NAD oxidado. ¿Cómo se reoxida el NADPH? También se tiene que reoxidar. El oxígeno no. Claro, gastándolo. O sea, siempre que tiene que hacer una biosíntesis de algo, o arreglar el hierro, o bajar el nivel de peroxihidrógeno, gastas NADPH.
Va a ser una biosíntesis de ácido graso, privilegio. Mm. ¿Está claro? NADPH se sintetiza para ser empleado en un proceso reductivo, no oxidativo. Claro, ¿no? Claramente, si en las dos rutas metabólicas, que son glucólisis y vía de las pentosas, se generan coenzimas reducidas, ¿de dónde salieron los electrones para generar NADPH o NADH? ¿De dónde salieron los electrones para hacer NADH o NADPH? Tienen una cosa así. No entendí la pregunta. Sí, la pregunta es, glucólisis genera NADH, Sí. vía de las pentosas genera NADPH, las coenzimas ganaron electrones. ¿De dónde salieron? De las moléculas precursoras. ¿Qué molécula originaria le brindó electrones? La glucólisis y la glucosa. La glucosa en las dos rutas. Las dos empiezan con glucosa. La glucosa es el dador de electrones para generar coenzimas reducidas en ambas rutas metabólicas, que se oxida la glucosa para generar coenzimas reducidas. ¿Está claro esto? ¿Qué ruta de las dos, glucólisis y vía de las pentosas, qué ruta libera dióxido de carbono y cuál no libera dióxido de carbono? Glucólisis, pensamos. No libera. No, si vos de la glucosa que tiene 6 carbonos, haces 2 piruvatos que tienen 2 triosas. O sea, ahí no perdés ninguno, ¿eh? Sí, la vía de la... Te quiero decir algo, si vos querés de la glucosa que tiene 6 carbonos hacer una pentosa que tiene 5, hay un carbono que lo tenés que soltar sí o sí como dióxido de carbono. Acá en esta, mirá. En la segunda oxidación es una decarboxilación oxidativa. ¿Está claro? Manera de subrayar. Bueno, me parece que está charlado todo esto, ¿no? Sí. No me parece que sea el momento de tener que memorizar. ¿Apagamos? No sé si tengo alguna pregunta para... Perdón, Leo, ¿vos dijiste que era la descarboxilación oxidativa recién?